Y mientras escuchas esto, tal vez notes algo muy específico ocurriendo en tu cuerpo, una ligera presión en el centro del pecho, como si algo quisiera aflojarse, pero todavía no supiera si puede. Esa sensación no es miedo, es reconocimiento, porque la verdad no llega como una idea nueva, llega como algo antiguo que por fin deja de ser evitado. Y por eso, cuando finalmente la aceptas, todo cambia en segundos. No cambia afuera primero, sino aquí dentro, en el punto exacto donde has estado sosteniendo más de lo que admitías, cargando un peso que ni siquiera sabías que llevabas hasta que alguien te sugirió que podías soltarlo. Quizás durante mucho tiempo pensaste que el cambio no llegaba porque faltaba disciplina, enfoque, claridad o incluso merecimiento. Te culpaste por no ser suficiente, por no ir más rápido. Pero lo que casi nadie dice es que hay momentos en los que la conciencia retrasa el cambio a propósito, no como castigo, sino como protección biológica y espiritual. Porque hay verdades que, si se aceptan antes de tiempo, rompen estructuras internas que aún no saben sostener la libertad que traen consigo. Y si estás aquí ahora, no es porque estés atrasado, es porque algo en ti ya está listo para dejar de huir suavemente. Algo en ti ha madurado lo suficiente en la oscuridad como para soportar la luz sin quemarse. Detente un instante y observa esto sin intentar corregirlo. La forma en que tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que tú lo decidas. La mandíbula que tal vez se suelta apenas. Los hombros que descienden unos milímetros, liberando una tensión que llevabas horas cargando. Y mientras eso ocurre, algo muy sutil se reorganiza en tu química. Porque la verdad no necesita ser entendida para actuar, solo necesita ser permitida. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder cuando dejas de discutir con lo que ya sabes. La mayoría de las personas pasan la vida buscando revelaciones espectaculares, mensajes externos, señales evidentes en el cielo o en los números, esperando que algo mágico suceda, sin darse cuenta de que la verdad más liberadora casi siempre aparece como un cansancio profundo de sostener una versión antigua de uno mismo, un agotamiento de la máscara. Ese cansancio que no se quita durmiendo, que no se resuelve con motivación ni con café, porque no es agotamiento físico, es agotamiento identitario, es el peso de fingir que todo está bien. Y cuando ese cansancio llega, no pide acción, no pide que te esfuerces más, pide rendición, pide que bajes los brazos, aunque la mente intente llamar a eso fracaso o estancamiento. Si en algún momento de este audio sientes que estas palabras tocan una fibra sensible en ti, te invito a suscribirte al canal, no como un compromiso, sino como una señal para ti mismo de que estás priorizando este tipo de verdad en tu vida. Y aquí ocurre algo importante que quiero que sientas más que entiendas. Aceptar la verdad no significa hacer nada al respecto de inmediato. No significa cambiar tu vida hoy. No significa tomar decisiones drásticas. No tienes que dejar tu trabajo ni terminar una relación esta misma tarde. Aceptar la verdad es un acto interno, silencioso, casi invisible, donde dejas de resistirte a una percepción que ya estaba ahí, latente bajo el ruido mental. Y en ese mismo instante, aunque nada externo se mueva, el campo interno cambia de frecuencia, como cuando un instrumento se afina y el sonido del ambiente entero se ajusta sin esfuerzo. Tal vez ahora mismo aparezca una leve inquietud, una parte de ti preguntándose, ¿qué verdad es esa exactamente? Buscando definirla, etiquetarla para controlarla. Y no necesitas nombrarla todavía, porque el cuerpo ya la reconoce. El cuerpo siempre llega antes que las palabras, es más sabio y más antiguo que tu intelecto. Si prestas atención, notarás que no hay urgencia real, solo una sensación de ahora entiendo por qué todo se sentía así, como si una pieza del rompecabezas cayera en su lugar. Y ese entendimiento no es mental, es somático. Ocurre en el pecho, en el estómago, en la forma en que el aire entra con menos resistencia, llenando espacios que antes estaban contraídos por el miedo. Este es el punto donde muchos se desconectan, no porque no sea interesante,
sino porque la verdad empieza a desmontar la narrativa del esfuerzo constante. Y eso asusta a la mente que aprendió a sobrevivir controlando, planeando, anticipando catástrofes que nunca suceden, creyendo que si se preocupa lo suficiente, estará a salvo. Pero si te quedas aquí un poco más, si no corres hacia conclusiones, algo se acomoda solo porque tu sistema nervioso empieza a entender que no hay un tigre persiguiéndote. Más adelante, vas a percibir con claridad por qué aceptar la verdad no te quitó nada. Solo te devolvió energía que estaba atrapada sosteniendo una historia que ya no necesitabas seguir representando. Y mientras avanzamos, quizá te des cuenta de que no estás buscando libertad. Estás recordando cómo se siente no estar en guerra interna. Estás recordando ese estado natural que tenías antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Cómo se siente cuando no hay que defenderse de la realidad. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente disruptivo para todo lo que fue construido desde la tensión, desde la necesidad de demostrar valor. Por eso este mensaje no viene a enseñarte. No soy un maestro dándote lecciones. Viene a acompañarte en un momento muy específico de transición. Un momento donde la resistencia ya está cansada y la verdad ya no necesita gritar. Donde el susurro de tu intuición suena más fuerte que los gritos de tu miedo. Permanece aquí, no como quien espera una respuesta, sino como quien permite que algo se asiente, como el polvo que cae lentamente después de una tormenta. Porque más adelante reconocerás el instante exacto en el que todo empezó a cambiar, y no fue cuando hiciste algo distinto, ni cuando leíste el libro correcto. Fue cuando dejaste de huir de lo que ya eras capaz de sostener, cuando dejaste de tenerle miedo a tu propia grandeza y a tu propia vulnerabilidad. Hay un momento muy preciso en este proceso en el que la verdad deja de ser una idea distante y comienza a sentirse como una presión suave, pero constante. No agresiva, no dramática, apenas insistente, como si algo dentro de ti tocara la puerta una y otra vez, sin levantar la voz, esperando pacientemente a que abras. Y ese momento no llega cuando todo está en caos. Llega curiosamente cuando aparentemente todo está estable, cuando la vida funciona según los estándares sociales. Llega cuando la mente dice que no hay motivo real para incomodarse, que deberías estar agradecido y aún así algo no encaja, algo se siente fuera de lugar. Tal vez reconozcas esta fase porque no se vive como crisis, se vive como una incomodidad difícil de explicar, una piedra en el zapato que no puedes encontrar, una sensación de estar desalineado unos grados de ti mismo, como si siguieras caminando en la dirección correcta, pero con un calzado que ya no es tuyo. Y ese roce constante empieza a cansar más que cualquier obstáculo evidente, porque no hay un enemigo externo al que culpar, no hay nadie a quien señalar, solo una claridad interna que empieza a emerger sin permiso, revelando que el traje que llevas puesto ya te queda chico. Aquí la mente suele reaccionar intentando interpretar, analizar, encontrar razones lógicas, buscando culpables en la infancia o en las circunstancias, porque fue entrenada para resolver problemas visibles, no verdades internas, y se frustra cuando no encuentra una solución mecánica. Y mientras intenta hacerlo, el cuerpo responde de otra forma, quizás con una opresión ligera en el pecho, un nudo casi imperceptible en el estómago, una respiración que se vuelve más superficial sin que lo notes de inmediato. Señales pequeñas pero muy específicas de que algo quiere ser visto sin ser corregido. Si sientes esta resonancia en tu cuerpo, si notas ese nudo o esa liberación, dale un me gusta a este contenido para que sepamos que estamos navegando estas aguas juntos. Lo que casi nadie explica es que este incómodo no es un error en el proceso. No estás fallando en ser espiritual ni en ser feliz. Es una señal de madurez, porque solo cuando una parte de ti ya no necesita mentirse para sobrevivir, la verdad se vuelve tolerable, y aún así no cómoda. Por eso aparece como fricción, como cansancio emocional, como una pérdida sutil de entusiasmo por narrativas que antes te sostenían.
Ya no te divierten las mismas conversaciones, ya no te llenan los mismos lugares, y eso no significa que estén mal, solo que cumplieron su función. Es aquí donde muchas personas intentan arreglarse, buscar nuevas técnicas de manifestación, nuevas dietas, nuevas parejas, huyendo del vacío, sin darse cuenta de que el impulso real no es hacia adelante, sino hacia adentro, hacia un punto de honestidad radical que da vértigo. Un punto que no exige acción inmediata, pero sí exige presencia, y esa exigencia se siente pesada para la mente adicta al futuro, aunque el cuerpo silenciosamente agradece cuando dejas de empujarlo, cuando dejas de tratarlo como una máquina de producción. Si observas con atención, notarás que este incómodo no tiene prisa, no grita, no amenaza, simplemente no se va. Y eso es lo que lo hace tan difícil de ignorar, porque no puedes distraerte de él por completo con ruido o entretenimiento. Siempre vuelve, especialmente en momentos de silencio antes de dormir, en pausas inesperadas, justo cuando bajas la guardia. Y cada vez que regresa, trae la misma pregunta implícita, suave pero implacable. ¿Hasta cuándo vas a sostener algo que ya no resuena contigo? Este es el punto exacto donde la verdad empieza a presionar, no para obligarte a cambiar, sino para mostrarte el costo de no hacerlo, para mostrarte que seguir resistiéndola consume más energía que aceptarla, que el dolor de la resistencia es mayor que el dolor del cambio, que aunque todavía no lo parezca, este reconocimiento marca el inicio de una liberación real, el principio del fin del sufrimiento innecesario, porque más adelante vas a sentir con claridad que no era el mundo el que te exigía más, eras tú quien ya no podía seguir sosteniendo menos verdad. Permanece aquí, incluso si hay incomodidad, incluso si la mente quiere etiquetar esto como confusión o depresión, porque este tramo no se atraviesa pensando, se atraviesa permitiendo, sintiendo la textura de esa incomodidad sin juzgarla. Y a medida que sigues escuchando, tu cuerpo empezará a distinguir entre el miedo al cambio y el alivio profundo que surge cuando dejas de negociar, cuando dejas de intentar venderte a ti mismo una realidad que ya no compras, aunque todavía no sepas qué hacer con esa revelación. En este punto del proceso, ocurre algo que la mente rara vez acepta con facilidad. Ya ves la verdad, pero no hay un impulso inmediato de hacer nada con ella. Y eso genera una tensión muy particular, la tensión del limbo, del ya no soy eso, pero aún no soy lo otro. Porque todo el entrenamiento interno te dijo que ver implica actuar, que entender exige movimiento, decisión, resultados visibles. Y sin embargo, aquí la claridad llega acompañada de una quietud extraña, casi desconcertante, como estar en el ojo del huracán, como si algo dentro de ti supiera que moverte ahora sería una forma sutil de volver a huir, de crear un nuevo drama para no sentir el vacío. Tal vez notes cómo esta paradoja se manifiesta en el cuerpo, como una mezcla de alivio y nerviosismo, una expansión leve en el pecho, seguida de una contracción suave en el estómago, el miedo a lo desconocido mezclado con la esperanza de lo nuevo, no como ansiedad abierta, sino como una energía contenida que no encuentra una instrucción clara, como un coche con el motor encendido en punto muerto. Y esa falta de instrucción no es un error, es una pausa inteligente del sistema. Es tu alma recalibrando el GPS antes de arrancar. Porque hay comprensiones que no se integran a través de la acción frenética, sino a través de la no resistencia, de la digestión lenta. Aquí es donde muchas personas se juzgan en silencio, se dicen que están estancadas, que son perezosas, que les falta ambición, sin darse cuenta de que este estado es precisamente el umbral entre la compulsión y la libertad, el puente sagrado, porque por primera vez no estás reaccionando desde el miedo a perder, sino permaneciendo lo suficiente como para que la verdad te transforme. Deja que la verdad reordene tu identidad sin esfuerzo, y eso requiere un tipo de coraje mucho más sutil y poderoso que la acción impulsiva. Si prestas atención ahora, quizá percibas que el cuerpo empieza a soltar tensiones antiguas sin que se lo pidas. Pequeños ajustes automáticos, una vértebra que cruje,
un suspiro largo, los ojos que se humedecen sin tristeza, una respiración que baja más profundo, un ritmo cardíaco que se estabiliza, señales de que el sistema nervioso está entrando en coherencia. No porque todo esté resuelto afuera. Las facturas siguen ahí, los problemas siguen ahí, pero tú ya no estás en guerra con ellos. Por fin dejaste de pelear contra una percepción que ya estaba integrada a nivel profundo, aunque la mente todavía quiera adelantarse y solucionar. La paradoja aquí es simple y radical. Ver la verdad no te exige cambiar, te exige dejar de fingir que no la ves. Y ese dejar de fingir libera una cantidad enorme de energía que antes estaba dedicada a sostener narrativas internas, a mantener la fachada, justificaciones, expectativas ajenas, el personaje del bueno, del exitoso, del espiritual. Todo eso consume vitalidad. Y cuando esa energía se libera, no siempre se convierte en acción inmediata. A veces se convierte primero en sanación, se convierte en silencio, en espacio, en una sensación de no tengo que hacer nada ahora, que puede resultar inquietante, especialmente para quien fue condicionado a medir su valor por el movimiento constante, por cuánto produce o cuánto logra. Este es el punto exacto donde el control empieza a aflojar, no porque lo decidas mentalmente, sino porque se vuelve innecesario. Y eso se siente extraño, casi como perder una extremidad, o como perder una herramienta que te acompañó durante años para defenderte. Aunque también se siente liviano, como si una carga invisible de toneladas cayera de tu espalda al suelo. Y mientras eso sucede, algo muy importante se reorganiza, tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que estás llegando tarde a tu propia vida. Dejas de sentir que el futuro es un lugar al que tienes que correr. Permanece aquí, incluso si la mente intenta convertir esta claridad en un nuevo proyecto, en un nuevo tengo que sanar esto, porque más adelante reconocerás que este espacio sin instrucciones fue el terreno fértil donde la verdad pudo echar raíces, donde dejó de ser una frase bonita de Instagram para convertirse en un estado interno estable, en tu nueva normalidad. Y cuando eso ocurre, el cambio externo ya no se persigue, responde solo como el reflejo en el espejo cuando tú te mueves. Y a medida que sigues escuchando, tal vez empieces a intuir que la libertad no llega cuando decides qué hacer con la verdad. Llega cuando dejas de exigirle que produzca resultados inmediatos, cuando dejas de usar la espiritualidad como moneda de cambio. Porque la verdad, cuando es aceptada por completo, no empuja, no presiona, no negocia, simplemente es. Simplemente reorganiza. Y ese proceso, aunque silencioso y a veces lento, es irreversible. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si sientes que estás en este proceso de ver sin poder dejar de ver, comenta abajo la palabra verdad, decretando que estás listo para sostenerla. Llega un momento, casi siempre silencioso, en el que no ocurre ninguna tragedia externa. Nadie se va de forma dramática, nada explota. Y aún así, algo dentro de ti colapsa, como un edificio viejo que se derrumba controladamente para dar paso a lo nuevo. No de manera violenta, sino como una estructura que simplemente deja de sostenerse porque ya no hay energía para mantenerla en pie. Y ese colapso no es una caída al abismo, es un aflojamiento profundo, un volver a la tierra, como si un traje demasiado apretado se rasgara por dentro sin que nadie más lo note, permitiéndote respirar de nuevo. Este es el punto donde muchas personas creen que están perdiendo motivación, identidad, dirección y entran en pánico. Creen que están deprimidas, cuando en realidad lo que se está disolviendo es el personaje, la máscara, el actor. Ese personaje que fue necesario para sobrevivir en la infancia, para agradar a los padres, para ser aceptado en la sociedad, para cumplir promesas que ya no vibran con la verdad actual de tu ser, contratos sálmicos que ya vencieron. Por eso el cuerpo responde primero, con una fatiga que no se explica, con una necesidad casi biológica de soledad y silencio, con una reducción natural del impulso de demostrar, de competir,
de tener razón o de justificar tu existencia. Tal vez ahora mismo puedas reconocer esa sensación de vacío suave, y quiero que sepas que es un lugar seguro. No es el vacío angustiante de la pérdida, sino un vacío extraño, neutral, casi espacioso, lleno de potencial. Donde antes había ruido interno constante, pensamientos repetitivos sobre qué dirán o qué pasará, diálogos invisibles defendiendo decisiones pasadas, juicios constantes sobre ti mismo y los demás. Y aunque la mente intente etiquetar esto como confusión o estancamiento, el cuerpo sabe la verdad. El cuerpo sabe que se trata de descanso identitario, una pausa necesaria, un invierno espiritual antes de la primavera. Aquí aparece una tentación muy común: querer reconstruirse rápido, tapar el hueco con algo nuevo, crear una nueva identidad espiritual, decir, ahora soy un ser de luz, buscar un nuevo propósito desesperadamente, una nueva narrativa que explique lo que está pasando para calmar la ansiedad del ego. Pero este tramo no pide reconstrucción, pide permanencia, pide que te quedes en el no sé, porque cualquier identidad creada desde la prisa y el miedo se convierte en otro disfraz que tarde o temprano pesará. Y el sistema interno lo sabe, por eso no ofrece respuestas claras todavía, solo ofrece espacio y silencio. Si observas con atención, notarás microseñales corporales muy específicas que acompañan este vacío. Los hombros se sienten más pesados, pero también más sueltos, cayendo hacia la tierra por gravedad. La respiración baja hacia el abdomen con menos resistencia, dejando de inflar solo el pecho ansioso. La mente se cansa más rápido de pensar en el futuro. Le cuesta proyectar escenarios catastróficos. Como si algo dijera internamente, ya no necesitamos anticipar tanto, podemos confiar en lo que venga. Y esa reducción de anticipación no es apatía, no es que no te importe, es sabiduría. Es una señal de que el control empieza a soltar porque ya no es funcional, porque gastas más de lo que ganas controlando. Este es el tramo donde muchas personas se sienten menos productivas, menos interesantes, menos brillantes, cuando en realidad están menos fragmentadas, están más completas que nunca, solo que más silenciosas. Porque al caer el personaje, caen también muchas exigencias internas invisibles que te drenaban la vida. Y aunque al principio eso se vive como desorientación, como caminar en la niebla sin brújula, más adelante reconocerás que fue aquí donde dejaste de vivir desde la actuación constante para una audiencia imaginaria, y comenzaste a habitar una presencia más simple, más honesta, menos reactiva, más humana. No intentes llenar este vacío con comida, con redes sociales, con relaciones pasajeras o con ruido. No lo nombres como problema, no lo mediques innecesariamente, no lo apresures, porque este silencio no es ausencia de vida, es reorganización profunda a nivel celular y álmico. Es como un campo que se limpia y se ara antes de recibir una semilla nueva que no puede entrar en tierra dura. Y aunque la mente quiera resultados, este proceso ocurre a otro ritmo, el ritmo de la naturaleza. Uno que no responde a calendarios ni a fechas límite, sino a la capacidad real del sistema de sostener verdad sin tensión. Permanece aquí incluso si hay una sensación de no sé quién soy ahora, porque eso es maravilloso. Ese no saber es infinitamente más fértil que cualquier identidad rígida que ya conoces de memoria. Y más adelante, sentirás con claridad que no perdiste nada esencial, solo perdiste lo que no eras tú. Dejaste de cargar versiones que ya habían cumplido su ciclo, pieles muertas que necesitaban caer. Y en ese alivio silencioso comenzó sin anuncios ni trompetas, una libertad que no necesita ser defendida ante nadie. Después del colapso del personaje, aparece un estado que suele ser mal interpretado por el buscador espiritual, porque no se parece a nada que la mente haya aprendido a reconocer como iluminación o progreso. No hay euforia constante, no hay luces de colores, no hay certezas absolutas, no hay un plan maestro, y sin embargo algo esencial se acomoda, como si los huesos del alma encajaran en su sitio, como si el sistema interno dejara de tensarse por primera vez en décadas,
soltando una vigilancia eterna. Y esa sensación no es excitante, es profundamente aliviante. Es como llegar a casa y quitarse los zapatos. Casi imperceptible al inicio, pero imposible de ignorar una vez que comienza a permear tus días. Aquí la rendición no surge como una decisión consciente, no es algo que haces con tu voluntad. No dices me rindo desde la mente apretando los dientes, simplemente ocurre un soltar espontáneo, una retirada natural de la resistencia, como cuando dejas de sostener una pared que creías que se caería si la soltabas, y descubres que la pared se sostiene sola, o que ni siquiera había pared. Ese soltar se siente en el cuerpo antes que en el pensamiento, es físico, es químico, en la forma en que la respiración se vuelve más amplia, ocupando toda la caja torácica, en la caída involuntaria de los hombros, en la relajación de los músculos alrededor de los ojos, en la desaparición de esa urgencia constante por adelantarte al futuro, de esa prisa por llegar a algún lugar. Es importante notar algo en este tramo. Rendirse no es resignarse. No confundas pasividad con presencia. No es aceptar menos de lo que deseas. No es conformismo, no es mediocridad. Es dejar de luchar contra lo que ya es verdad en este momento presente. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la frecuencia desde la cual interactúas con la vida. Porque mientras hay resistencia, toda tu energía vital se va en sostener el conflicto interno, en decir, no debería ser así. Y cuando la resistencia cae, esa misma energía queda disponible para crear, para amar, para vivir. Queda disponible para reorganizar la realidad sin esfuerzo directo, desde un lugar de poder, no de fuerza. Tal vez ahora empieces a sentir una calma extraña, una especie de silencio de fondo. No una calma absoluta de monje tibetano, sino una neutralidad nueva ante los eventos diarios. Una sensación de no necesito empujar esto para que funcione, y esa sensación puede asustar al principio, porque el sistema estuvo acostumbrado a asociar control con seguridad, y soltar el control se siente como peligro, pero poco a poco se revela algo más profundo. Al soltar el control neurótico, no pierdes estabilidad. Recuperas coherencia, recuperas tu centro, y el cuerpo responde a esa coherencia sanándose, ajustando su ritmo interno, su digestión, su sueño, su percepción de los colores y los sonidos. En este estado muchas cosas dejan de parecer tan urgentes. Los dramas de otros ya no te enganchan, no porque no importen, sino porque ya no cargan el peso de definir quién eres ni cuánto vales. Y cuando la identidad deja de depender de resultados, de likes, de dinero o de validaciones externas, se abre un espacio interno amplio, silencioso, infinito, donde la intuición comienza a operar, no como una voz dramática que te dice qué hacer, sino como una sensación de alineación suave, una certeza corporal de que no estás fuera de lugar, de que estás exactamente donde tienes que estar. Incluso si todavía no sabes hacia dónde se mueve todo, confías en el movimiento mismo de la vida. Aquí ocurre algo que solo se reconoce con el tiempo y con la perspectiva. La vida empieza a responder. La realidad empieza a reflejar tu nuevo estado, no porque tú hayas cambiado estrategias de manipulación, sino porque dejaste de emitir una frecuencia de lucha, de carencia, de necesito que esto pase para estar bien. Y esa ausencia de lucha es profundamente atractiva, es magnética para el flujo natural de las cosas. Aunque en este momento aún no se manifieste como millones en el banco o la pareja perfecta, primero se manifiesta como paz funcional, como dormir mejor, como reírte más fácil, como la capacidad de estar donde estás sin sentir que debería ser otra versión mejorada de ti. Permanece en esta rendición, incluso si la mente intenta convertirla en pasividad, porque más adelante sentirás con claridad que este fue el punto de inflexión, donde dejaste de sabotearte, intentando forzar tu evolución tirando de la planta para que crezca, y comenzaste a permitir que la verdad, ya aceptada, hiciera su trabajo silencioso de jardinero, reorganizando desde dentro hacia afuera, sin prisa, sin drama, sin resistencia inútil. Después de la rendición,
algo muy particular ocurre y casi siempre pasa desapercibido, porque no viene acompañado de fuegos artificiales ni confirmaciones externas inmediatas. Es una alineación silenciosa, una sensación interna de estar ligeramente más en tu lugar que antes. Aunque el contexto externo sea exactamente el mismo, tu casa es la misma, tu trabajo es el mismo. Y esa sutileza es precisamente la señal de que el proceso es real y sostenible. Porque lo que cambia primero no es la situación, es el punto desde el cual la estás habitando y observando. Tal vez notes que ciertas reacciones automáticas ya no aparecen con la misma fuerza explosiva. Pensamientos que antes te llevaban a espirales de ansiedad, ahora pierden velocidad y caen. Emociones que solían arrastrarte durante días, ahora duran horas o minutos. No porque las reprimas o las controles, sino porque ya no encuentran el mismo gancho interno. Ya no encuentran la herida abierta donde anclarse, y eso se siente como libertad. Un espacio nuevo entre el estímulo y la respuesta, un pequeño margen de elección consciente, donde antes solo había impulso ciego, defensa agresiva o urgencia por huir. En esta fase, el cuerpo empieza a operar con una coherencia distinta, más armónica, no perfecta. Sigues siendo humano, pero más estable, menos caótica. El ritmo interno se regula. El sistema nervioso deja de estar en alerta roja constante, buscando peligros. Y esa regulación no es algo que haces con técnicas de respiración forzadas. Es algo que sucede naturalmente cuando ya no estás en conflicto con tu propia percepción de la realidad. Y aunque parezca simple, este ajuste interno cambia por completo la física de tu realidad. Porque dejas de responder desde la carencia, desde el me falta, y comienzas a responder desde la presencia, desde el aquí estoy. Completo, entero, disponible para lo que la vida traiga. Aquí es común que aparezcan pequeñas sincronicidades, esos guiños del universo, gestos mínimos de la realidad que no parecen espectaculares para otros, pero tú los entiendes. Llegan con una sensación de esto encaja, esto tiene sentido. Conversaciones que se dan sin esfuerzo y te traen justo la información que necesitabas. Decisiones que se toman con menos ruido mental, sabiendo que es lo correcto sin dudar tanto. Oportunidades que no generan ansiedad por perderlas, sino una curiosidad tranquila. Y aunque la mente escéptica quiera atribuirlo a la casualidad o a la suerte, el cuerpo reconoce la diferencia vibratoria entre forzar una puerta y que la puerta se abra sola, entre empujar el río y flotar en él. Es importante entender algo sin intelectualizarlo demasiado, solo sintiéndolo. La alineación no es un estado permanente de felicidad eufórica donde nada duele. Es un estado de honestidad sostenida, de integridad con tu propia alma, donde ya no te mueves para escapar de ti mismo, donde te caes bien a ti mismo. Y esa honestidad tiene un efecto inmediato en el campo cuántico que te rodea, porque la realidad responde más rápido a la coherencia vibratoria que a la intención mental forzada. Cuando no hay lucha interna, no hay señales contradictorias siendo emitidas al universo. No estás pidiendo amor mientras vibras miedo. No estás pidiendo abundancia mientras vibras escasez. Quizás ahora percibas una sensación de ligereza extraña en tus hombros. No euforia, no saltos de alegría, sino una liviandad funcional, práctica. Como si cargaras menos peso emocional al caminar por la vida. Como si la gravedad te afectara menos. Y esa reducción de peso no viene de haber resuelto todos tus problemas matemáticamente. Viene de haber dejado de resistir lo que ya era verdad, de haber soltado el lastre. Y en ese gesto silencioso, el sistema interno deja de gastar energía innecesaria en fricción, liberando espacio y recursos para que nuevas configuraciones emerjan sin esfuerzo consciente. Este es el tramo donde la mente, siempre astuta, suele intentar apropiarse del proceso. Querer hacer algo con esta alineación, empaquetarla, venderla, usarla para conseguir cosas. Pero si te mantienes aquí vigilante, sin apurarte, sin convertir esto en un nuevo objetivo del ego, notarás que la vida empieza a moverse con una inteligencia distinta, una inteligencia mayor,
No siempre más rápida, a veces te detiene, pero sí más precisa, más quirúrgica, como si las piezas empezaran a colocarse solas en un tablero invisible cuando dejas de intervenir desde el miedo. Permanece en esta alineación silenciosa. Valórala más que a cualquier experiencia mística pasajera. Incluso si parece demasiado simple para ser transformadora, no subestimes el poder de la simpleza, porque más adelante reconocerás que fue aquí donde la verdad aceptada dejó de ser un evento y comenzó a expresarse como una nueva forma de estar en el mundo, tu nueva forma de ser, sin fricción innecesaria, sin conflicto constante con lo que es, con una sensación creciente de que ya no estás en contra de la vida, peleando con ella, sino en conversación con ella, en una danza colaborativa y misteriosa. Hay un instante muy sutil en el que te das cuenta de que la guerra terminó. Algo terminó sin ceremonia, sin anuncio oficial, sin una sensación épica de victoria de película. Simplemente ya no estás huyendo. Ya no estás buscando la salida de emergencia en cada situación. Y ese reconocimiento no llega como un pensamiento claro, llega como una ausencia bendita. La ausencia de tensión innecesaria, de ese ruido de fondo que ni sabías que estaba ahí. La ausencia de diálogo interno constante, juzgando todo lo que ves. La ausencia de la necesidad de justificar cada paso que das ante un tribunal imaginario. Y aunque parezca pequeño, ese vacío es exactamente donde la libertad se instala y hace su hogar. En este punto, ya no necesitas confirmar con gurús o libros si aceptaste la verdad correctamente, porque la verdad aceptada no pide validación externa, se valida sola. Se reconoce por sus efectos secundarios innegables en tu biología y en tu entorno. Una respiración más tranquila que llega hasta el vientre, una relación más honesta con el cansancio, descansando cuando hace falta sin culpa. Una menor tolerancia al autoengaño suave. Ya no te puedes mentir como antes. Y una paz extraña al no saberlo todo, al renunciar a la omnipotencia, al no tener todas las respuestas sobre el futuro y estar bien con eso. Porque ya no usas el conocimiento como defensa para sentirte superior o seguro, sino como herramienta práctica cuando hace falta y la sueltas cuando no. Tal vez notes que ciertas situaciones que antes activaban reacciones intensas, ahora pasan de largo. Críticas, opiniones ajenas, pequeños contratiempos del día a día. No porque te hayas vuelto indiferente o frío, tu corazón sigue sintiendo, sino porque ya no las tomas como amenazas a tu identidad, a tu yo. Y cuando la identidad deja de estar en juego en cada conversación, en cada mirada, la vida pierde gran parte de su dramatismo innecesario, se vuelve más ligera, se vuelve más directa, más simple, más manejable, más juguetona. Incluso en medio de la complejidad y los desafíos, hay un fondo de quietud. Aquí la libertad no se siente como una explosión constante de alegría, sino como estabilidad interna, como ser una montaña en medio del clima cambiante, una base silenciosa desde la cual todo se vive con menos fricción. Y esa base no depende de que todo salga bien afuera, de que ganes siempre. Depende de que ya no te traicionas para encajar en moldes ajenos, de que ya no te abandonas para evitar conflictos, de que te eres fiel. Y ese dejar de traicionarte tiene un efecto inmediato y poderoso en cómo te mueves, cómo hablas, cómo pones límites, cómo eliges con quién compartir tu tiempo. Aunque no lo estés intentando estratégicamente, tu sola presencia cambia. Es posible que ahora aparezca una sensación de sobriedad espiritual, como si la vida se hubiera vuelto menos intensa, menos novela mexicana. Y eso puede confundir al principio, porque el ego adicto al drama confunde intensidad con plenitud. Pero más adelante, reconocerás que esta sobriedad es el verdadero néctar. Es espacio, es claridad, es la ausencia de polvo en el aire. Es la ausencia de ruido interno que antes se confundía con pasión o propósito. Y en ese espacio limpio empiezan a surgir decisiones más reales, vínculos más profundos que no se basan en la necesidad mutua, sino en el compartir. Deseos que no nacen de la carencia, necesito esto para ser feliz, sino de la coherencia.
Esto es una extensión natural de mi alegría. Este es el punto donde comprendes algo esencial sin necesidad de formularlo con palabras. La verdad no vino a liberarte del mundo. No tienes que irte a una cueva. Vino a liberarte de la lucha contra ti mismo, en medio del mundo. Y al desaparecer esa lucha civil interna, la vida cambia de sabor. Deja de sentirse como un campo de pruebas constante donde tienes que demostrar tu valía. Y empieza a sentirse como un proceso compartido, una aventura. Imperfecto, cambiante, a veces doloroso, pero ya no hostil. Ya no es algo de lo que tengas que protegerte todo el tiempo con armaduras. Permanece aquí unos instantes, sintiendo este nuevo suelo bajo tus pies, sin buscar cerrar nada, sin buscar la moraleja final, sin convertir esta libertad en una nueva meta a alcanzar mañana. Porque no hay nada que sostener, la libertad se sostiene sola, nada que defender, la verdad no necesita abogados. Y cuando permites que esta sensación se asiente, aunque sea por breves momentos ahora mismo, reconoces que todo lo que cambió en segundos no fue el escenario, fue tu relación con la verdad, tu relación contigo mismo. Y esa relación, una vez sanada y aceptada, no retrocede. No hay un sonido de campana que marque el final de este proceso. No hay un diploma, no hay una señal externa que confirme ya llegaste. Porque no hay a dónde llegar, siempre estuviste aquí. Lo que se integra de verdad no necesita ser anunciado en redes sociales. Simplemente se vuelve parte del fondo, como tu respiración, como una música suave que deja de ser notada conscientemente porque ya no hay ruido que la interrumpa. Y tal vez ahora mismo percibas algo muy específico y hermoso. No estás esperando nada de estas palabras. Ya no buscas que yo te salve. Ya no buscas una respuesta más, una técnica más. Y esa ausencia de expectativa desesperada es la señal más clara de maestría. La señal de que algo se acomodó donde debía, en el centro de tu pecho. La integración no se siente como un logro del ego, se siente como naturalidad. Una normalidad nueva, fresca, simple. Una forma distinta de habitar el mismo cuerpo, la misma vida, la misma rutina, con menos fricción interna, con menos resistencia al momento presente, con menos urgencia por llegar a otro punto, amando lo que es. Porque ya no estás negociando con la verdad, ya no eres un comerciante espiritual, ya no la usas como herramienta para conseguir cosas, ni como amenaza, ni como promesa de un futuro mejor, simplemente convives con ella ahora. Y esa convivencia silenciosa cambia la forma en que todo se organiza a tu alrededor. Aunque no lo notes de inmediato, las piezas se mueven. Quizás aparezca una sensación de descanso profundo en tus huesos. No necesariamente físico, sino un descanso del alma. Un descanso del esfuerzo constante por entenderlo todo, por controlarlo todo, por mejorar, por corregir, por avanzar, por ser bueno. Como si una parte de ti hubiera recibido permiso divino para dejar de empujar. Y ese permiso no vino de afuera, no te lo di yo. Vino de reconocer que no había nada esencial que conquistar, solo algo que aceptar, y una vez aceptado ya es tuyo. Ya no necesita ser sostenido activamente. Es tu naturaleza. Aquí es importante no apresurar conclusiones. Quédate en el misterio. No convertir esta integración en una historia que contar a tus amigos, porque lo que realmente se asentó no vive en el lenguaje, es inefable. Vive en la forma en que respondes menos y escuchas más, en cómo eliges con más calma lo que comes, lo que ves, lo que dices, en cómo toleras mejor el no saber qué va a pasar mañana. Y aunque la mente quiera evaluar si funcionó este audio, el cuerpo ya sabe la respuesta, la siente en las células, la sabe por la ausencia de tensión donde antes había rigidez crónica, por la simplicidad con la que ahora puedes estar contigo mismo en silencio. A partir de aquí, la vida seguirá trayendo movimiento. No te prometo un mar en calma siempre. Habrá decisiones, habrá cambios, habrá pérdidas y ganancias, no como pruebas o castigos, sino como expresiones naturales de la vida. Y algunas cosas caerán por su propio peso, otras llegarán sin buscarlas.
Pero ya no vivirás desde el drama interno, sino desde una coherencia tranquila, porque cuando no hay huida, no hay persecución. Solo hay ajuste continuo, vivo, imperfecto, pero honesto y real. Si esta experiencia resonó en ti, no como emoción intensa, sino como verdad, como un recuerdo de algo que ya sabías pero habías olvidado, sostén este campo, protege esta frecuencia en tu día a día. Vuelve a este audio cuando la mente quiera correr de nuevo hacia el miedo. Y si lo sientes apropiado, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, alguien que esté cansado de luchar contra lo que ya sabe, porque compartir desde la claridad no es convencer a nadie, es acompañar. Que ahora, sin cerrar nada de forma brusca, quédate con esta sensación. Deja que esto siga su curso natural en ti, sin intentar retenerlo, sin intentar entenderlo, porque lo que fue aceptado no se pierde, es tuyo para siempre. Lo que fue integrado no se desarma con el tiempo, y lo que cambió en segundos aquí y ahora seguirá reorganizándose en los días que vienen, sin esfuerzo, sin ruido, sin vuelta atrás. Gracias por permitirte ver